Bueno, compañeros y compañeras, vamos a comenzar. En primer lugar quería presentarme, soy María de Izar y os queremos dar la bienvenida a todos y a todas a este acto internacionalista organizado en el marco de las actividades organizadas por la Cumbre Social. Queremos decir que estamos muy orgullosos y orgullosas, nos sentimos muy orgullosos por haber podido llevar a cabo este acto internacionalista, porque lo llevamos pensando de hace muchos meses y porque pensamos que es importante ligar las palabras a los actos. Es fácil hablar en abstracto de internacionalismo, pero es fundamental llevarlo a la práctica. ¿Por qué este acto internacionalista? Bueno, porque pensamos en realidad que frente a la lógica de este sistema capitalista y de esta Unión Europea que genera guerra, que genera inflación, que genera un aumento de la extrema derecha, que criminaliza a los y las trabajadoras migrantes y que nos conduce a la destrucción total de nuestro planeta, necesitamos construir convergencia, necesitamos construir una estrategia a escala internacional para derribar el capitalismo. Eso no se podrá hacer solo a escala estatal, eso lo tenemos muy claro. Inevitablemente tendrá que ser a escala o a nivel internacional, porque efectivamente es ingenuo pensar que podamos acabar con el sistema capitalista desde una óptica de un solo país. Por tanto, es imprescindible mantener una coordinación en la práctica entre militantes a nivel internacional, que es lo que hoy estamos demostrando con este acto internacionalista. Hoy tratamos de contribuir a esto a nuestra escala y desde nuestras fuerzas, organizando este acto internacionalista en el que hablarán, en primer lugar, manos del partido OKD Espartaco, para explicar las consecuencias de un sistema capitalista a nivel europeo que solo genera explotación, miseria y guerra. Luego hablará nuestra compañera Petsi de Izar, del Estado español, para explicar que a pesar de la ofensiva de la patronal y de los que nos gobiernan hoy actualmente en el Estado español, existen resistencias, existen huelgas y movimientos masivos desde la clase obrera y la juventud, y que hay que levantar un discurso que asuma el enfrentamiento con los intereses de los capitalistas. Y en último lugar, intervendrá nuestro compañero Gael del NPA de Francia para responder a qué alternativa nos queremos enfrentar o qué alternativa planteamos a esta Europa del capital, para ahondar sobre la necesidad de asumir una alternativa para que nosotros y nosotras le ponemos un nombre y apellidos, que es lo que hablamos de sociedad comunista, que al fin y al cabo es una sociedad en la que los y las trabajadoras, en definitiva, quien hacemos que funcione todo, decidamos sobre todo. Por tanto, y para ir terminando, llamamos también a todos los compañeros y compañeras que hoy asisten aquí a que nos acompañen al cortejo internacional de la manifestación de mañana convocada por la Cumbre Social. Por ello damos cita a las 12 de la mañana, a las 12 horas en punto, frente al Cine Madrigal, en Carrera de Virgen. Y después, al finalizar la manifestación, os invitamos a todos y a todas a que no hagáis planes para después para comer y a que vengáis al Ateneo La Morrayita para comer paella y compartir experiencias entre militantes de diferentes países. Así que, compañeros y compañeras, muchas gracias. Doy paso, en primer lugar, al compañero Manos de OKD Espartaco. Hello, comrades. Is it okay? Is everything ready? Okay. Buen día, compañeros y compañeras, Comrades and dear friends. camaradas y amigos. In the first phase of the global capitalist crisis, En esta crisis que vivimos hoy en día frente al capitalismo, que empezó desde 2008, hemos vivido huelgas masivas, incluyendo huelgas de trabajadores y incluso revueltas en Latinoamérica, pero inclusive en el corazón de la bestia, en los países capitalistas más importantes aquí en Europa. Hemos vivido estas luchas, pero también hemos sufrido derrotas, importantes derrotas, incluso en mi propio país, Grecia,
donde las manifestaciones masivas, ocupaciones masivas, huelgas que empezaron y que llevaron varios años, no lograron impedir la aplicación de los planes masivos de austeridad en contra de la clase obrera y los pobres. Pero de misma manera hemos vivido un proceso de polarización social y polarización política, con los ricos que se hacen más ricos y los pobres más pobres, y con la izquierda revolucionaria y la extrema derecha que aumentan en paralelo. Y en estos procesos hemos acumulado experiencias políticas sumamente importantes. Y esto es algo que se ha acumulado dentro de la vanguardia obrera, que ha acumulado experiencias políticas muy importantes y que se da en el marco de esta crisis y que todavía está en curso. En esta nueva fase de la crisis que estamos viviendo hoy en día, hay oportunidades nuevas que tenemos que enfrentar. El primer punto que tenemos que discutir hoy en día es la guerra. La guerra ya no es algo que sucede en los países del tercer mundo, es algo que está hoy en día en el corazón de Europa. La guerra está en Ucrania, donde Putin, con su régimen, supuestamente para defender a los rusófonos de Ucrania, lo que en realidad está haciendo es consolidar los intereses de su propia burguesía nacional y de su propia clase capitalista nacional, de su propio imperialismo ruso. Y de la otra mano, el gobierno ucraniano y los estados occidentales que están apoyando al Estado ucraniano, que apoyan el derecho legítimo del pueblo ucraniano a defenderse, ellos en realidad manipulan esta voluntad para expandir ellos también su influencia imperialista. Tenemos una guerra interimperialista en Ucrania, con dos lados reaccionarios, dos lados luchando para sus propios intereses, que no tienen nada que ver con los intereses legítimos de la clase obrera y del pueblo ucraniano. En esta guerra no hay ningún poder, no hay ninguna potencia de la cual nosotros podemos apoyarnos. Está en los intereses de la clase obrera en Europa, en el mundo entero, impedir que los países, que sus propios países participen a este tipo de guerra y a esta guerra. Es nuestra tarea principal hoy en día. No es solamente posicionarnos en favor de la paz, es una tarea concreta, es luchar contra nuestro propio Estado, contra nuestros propios países, contra nuestra propia burguesía, que tratan de traernos hacia la guerra. Es nuestra tarea luchar contra Grecia, Francia, España, que están directamente o indirectamente involucrados en este tipo de guerras, enviando guerras o tropas o por su implicación diplomática. Segundo punto. The unprecedented high inflation rates and unprecedented in recent times, are suppressing the los precios han aumentado de manera enorme. En el mundo entero la clase obrera no aguanta y su salario no da al fin de mes. La inflación está atribuida por los burgueses, por los think tanks, por los medios de comunicación, por los políticos. Dicen que es por la guerra, pero en realidad la inflación está conectada a las mismas causas que la guerra, que es una de las causas de la guerra. De hecho, la inflación que estamos viviendo se debe a una estrategia de los bancos centrales de aumentar los precios desde 2008 por la impresión de dinero, por maniobras económicas. Esta estrategia financiera crea inflación. ¿Cuál es la lección para nosotros? La crisis de 2008 fue una crisis del mercado libre. Una crisis donde
of the state Lo que intervention estamos viviendo hoy en día es una crisis de la intervención del Estado que trata de corregir la crisis precedente. Pero en su conclusión es que no Keynesian recipe, no hay ninguna medida keynesiana, ninguna medida del Estado que podrá resolver esta crisis estructural del sistema. Es por esto que la izquierda institucional ha fallado en encontrar soluciones para poder arreglar el problema de la inflación desde el último año de crisis. El ejemplo que yo conozco es Grecia, Syriza, que no ha logrado frenar la inflación y que ha agravado la política de austeridad en Grecia, a pesar de haber tenido una política pseudo-proteccionista. Las formas quizás han cambiado, pero las causas son las mismas. Y el problema fundamental es que el sistema tiene una crisis estructural donde se agudizan los privilegios y las desigualdades. Y este sistema quiere crear destrucción, que hemos sufrido con la pandemia, con la guerra, con la destrucción de empleos. Y esta destrucción del capitalismo es inevitable, pero los capitalistas, los trabajadores no deben de ser víctimas de esta destrucción de sus condiciones de vida. Los trabajadores tienen interés de acabar con este sistema. El tercer elemento de la crisis es el auge de la extrema derecha. Vemos a la extrema derecha aumentar. La xenofobia, el racismo, el nacionalismo en auge. En Grecia tenemos 3 partidos de extrema derecha en el Parlamento. Y uno de ellos es Golden Dawn, que es un partido nazi que fue derrotado por las movilizaciones populares. Hay 3 nuevos partidos que se han creado que están en el Parlamento. El auge de la extrema derecha es una expresión de la crisis y también de la desilusión que han generado los gobiernos tradicionales de los partidos burgueses, de la derecha y de la izquierda tradicional. Pero también se debe, y sobre todo, a la derrota, a la desilusión que han creado los gobiernos pseudo de izquierda, que no han logrado responder a las necesidades de los partidos de la clase obrera. Esos partidos reformistas de la izquierda institucional lo que han hecho no es defender los derechos de los jóvenes y de los trabajadores, pero han defendido los derechos de los bancos, de los capitalistas. Han defendido el sistema de los capitalistas, que no han hecho que ofrecer explotación, opresión y pobreza para los pueblos. No nos equivoquemos. No hay ninguna vía pacífica hacia la mejoración, hacia la mejora de nuestras condiciones de vida. Debemos enfrentarnos a los bancos, a los capitalismos, a la extrema derecha. Solo la acción consciente de la clase obrera, de los trabajadores, puede derrotar al fascismo, a la extrema derecha, a la austeridad, con un frente único de los trabajadores, combativo, masivo, que podemos enfrentar a los fascistas en la calle, en los parlamentos, en las universidades, en los lugares de trabajo, en todos los lados. En noviembre, el 3 de noviembre, los fascistas alrededor de Europa van a tratar de organizar mítines en Atenas para celebrar los 10 años de la muerte de 2 militantes de extrema derecha en Atenas. Y hay también una iniciativa internacional para organizar una manifestación antifascista y enfrentarlo, no dejarlo, mantener. Queremos impedir su mitin. Los invitamos a todos los compañeros aquí a venir. Ya les enviaremos más detalles sobre este inicio. El 1 de noviembre será el día de los antifascistas y no de los fascistas en Atenas. En los últimos años de la crisis no nos han faltado oportunidades para luchar, no nos ha faltado combatir. Lo que nos ha faltado principalmente son instrumentos políticos que pueden defender los derechos de los trabajadores y cuestionar el sistema. Grecia es un ejemplo típico.
Syriza, Social Democratic Party, la socialdemocracia, a party coming from a communist origin, un partido que viene de un origen was comunista, elected, fue elegido undertaking government, promising to end austerity con un gobierno que había without any prometido rupture with the system, de without meterle any final rupture a la austeridad, with the rules of capitalism, sin ninguna ruptura con el without any sistema, rupture with the institution sin ninguna of the ruptura Buddha con las state. instituciones y con el sistema burgués. And the vast majority of the international La left mayoría de la izquierda has internacional pressured us so much nos ha to presionado support this mucho irrational para que strategy. apoyemos a Syriza. So as soon as Syriza was elected, what Cuando they Syriza did fue electo, is to lo que ellos impose hicieron the harshest fue pact imponer of austerity el peor ever. pacto de austeridad in jamás Greece. puesto en Grecia. And this provoked mass Y esto desató demoralization una demoralización among the masiva dentro de los and among the trabajadores people that have believed to y their, dentro de aquellos y aquellas que fraudulent, tuvieron fe promise. en la promesa fraudulenta de Syriza. But we now have new struggles and revolts. Pero hoy en día tenemos nuevas luchas y The nuevas turbulence, revueltas en the Grecia months y of en el turbulence mundo. in France are the best example Las huelgas en to highlight Francia, that. por ejemplo, New son un struggles are ejemplo inevitable. And the excelente rulers de know eso. that. Las luchas son inevitables y los This time gobernantes we lo need saben. a different Y esta instrument, vez necesitaremos un instrumento diferente, a different political instrument. un instrumento político. Reformism cannot be El reformed. reformismo no puede ser Reformism reformado, cannot be hijacked. and no cannot puede be ser hacked. cambiado. Reformists will do their job. La izquierda institucional va a hacer su tarea, Will do the same as they did que in es the la misma past, que llevan haciendo hace años, which is que es to try to reform de tratar de manejar el sistema capitalismo, tratar de reformarlo sin éxito, designed to oppress ya que es un the sistema que employers, está hecho para and oprimir they are y finally explotar. doomed to act in the Y favor ellos están of the wealthy and the condenados, mighty. la izquierda institucional, en funcionar en favor de los poderosos. Revolutionary Lo que anti-capitalist necesitamos parties. son partidos revolucionarios anticapitalistas, Parties that will be in the first line of the united front, partidos que estén united actions enfrente of the working class, de la but lucha at the unida de los same time, trabajadores, be pero que al mismo politically tiempo independent que sean independientes, and be able to name que sean the real capaces de the real nombrar el source, verdadero enemigo, uh, el verdadero of problema oppression and exploitation, de la opresión y which is de capitalism la opresión and y the de state of la explotación, capitalists. que es el capitalismo And we y el need those Estado de los parties capitalistas. to be Necesitamos un partido interconnected on a European que and on a se global coordenen en una escala europea e scale. So we need internacional. meetings like this, Necesitamos mítines like como this estos, alternative summit, the counter summit. como estas This contracumbres. is what our Nuestra cumbre organizations are social. trying to do. Y nuestra But organización we trata de contribuir even- a esto, We need even more than that. pero necesitamos más que esto. We need a revolutionary international. Necesitamos una, And this is una the internacional task we revolucionaria. have devoted ourselves Y esta es una to. tarea que Thank you. queremos construir. Gracias. Bueno, gracias compañeros. Damos paso a mi compañera Pechi de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras. Gracias por estar aquí con nosotros. Efectivamente, como acaba de comentarnos Manos, el sistema y la Unión Europea que tenemos es una Unión Europea y una situación verdaderamente dramática, ¿no? Con la inflación, la guerra, el aumento de la extrema derecha. Y aunque sé que suena un poco a frase manida y a un lugar común, realmente nos encontramos en una situación de emergencia y en una situación de urgencia social. Sé que suena a frase hecha, pero es real, es urgente. Es urgente. El planeta no puede esperar más. Lo estamos viendo con el cambio climático, con estos veranos insoportables, con estas lluvias tan torrenciales, terremotos, etcétera. El planeta no puede esperar, los pensionistas no pueden esperar, la juventud no puede esperar. La clase trabajadora que no llega ya a fin de mes, que está completamente asfixiada, no puede esperar más. La respuesta que tenemos que dar a este sistema ya no puede esperar más. Tienen que ser inmediatas, es urgente. Necesitamos respuestas urgentes. Y la situación es todavía más sangrante en los países de la zona sur de Europa, en Grecia, en Portugal, en el Estado español, en el que generalmente tenemos tejidos industriales además muchísimo más debilitados. Solo en Andalucía tenemos más de 700.000 parados, solo en la región de Andalucía.
Tenemos cientos de miles de personas que, a pesar de estar trabajando, cobran menos del salario mínimo interprofesional. Tenemos a cientos de miles de trabajadores que son pobres y, claro, luego el pluriempleo ha aumentado un 20%. Lógicamente, si con el trabajo no nos da para comer, tenemos que pluriemplearnos. Hemos visto subidas de más del 40% del precio de la luz, del gas, de los bienes de consumo primario en los supermercados. Hemos visto las subidas del precio de la vivienda, que son ya inasumibles. Estamos en una situación verdaderamente asfixiante. Y ante esta situación, ¿cuáles son las alternativas que nos están ofreciendo? ¿Cuáles son las respuestas que nos están ofreciendo estos gobiernos de izquierda que se autodenominan como el gobierno más progresista de la historia? Pues nos ofrecen nada o casi nada, o migajas quizá, ¿no? Al principio nos decían, cuando estaban en los ayuntamientos, ¿acordáis los ayuntamientos del cambio? Madrid, Barcelona, Cádiz. Al principio nos decían que, claro, desde un ayuntamiento no se tienen competencias, entonces no se puede hacer nada y no se pueden cambiar la correlación de fuerza y no se pueden cambiar, sobre todo, el conflicto capital-trabajo desde los ayuntamientos, lo cual tampoco es cierto, porque desde los ayuntamientos se tienen muchas competencias, por ejemplo, en materia de vivienda. Pero bueno, pero ahora, ¿cuál es la excusa? Porque ahora están en el gobierno, ahora tienen ministerios, ahora ellos son quienes gobiernan. Tienen el Ministerio de Trabajo, ojo, que no es poca cosa. Tienen el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué han hecho desde el Ministerio de Trabajo? Sí, han subido el salario mínimo interprofesional, hay que reconocerlo, una cosa importante, pero es evidente que es insuficiente. Es evidente, lo estamos viendo todos los días. Sí, hay gente que ni siquiera cobra, ¿no? Tenemos cientos de miles de trabajadores que no cobran ni siquiera el salario mínimo interprofesional. Y nos dicen que desde el Gobierno, con el Ministerio de Trabajo, no pueden derogar la reforma laboral. Precisamente hoy, además, se cumple, me lo recordaban antes, el 29S, el aniversario de la huelga general contra la primera reforma laboral, que luego tuvimos otra huelga general. ¿Os acordáis cuál era una de las principales reivindicaciones que se pedían en esas huelgas generales por las reformas laborales? Era la cuestión del abaratamiento del despido. Despedir en este país es gratis, es que le sale gratis a los empresarios. ¿De qué nos sirven que nos hagan contratos indefinidos? ¿De qué me sirve tener un papel que dice que soy indefinida si mañana me despiden y le sale gratis? Y eso no se puede reformar desde un Ministerio de Trabajo, eso no se puede reformar estando en el gobierno. Es que se piensan que somos imbéciles. Tienen el Ministerio de Consumo, en un contexto de subida de precios, que estamos teniendo subida de precios a diario, que tenemos aumentos de precios de más del 40%, no se pueden tocar los precios, no se pueden, desde el Ministerio de Consumo, no se pueden regular, no se le pueden meter mano a la hidroeléctrica ni a la vivienda, no se pueden nacionalizar todas esas grandes empresas para la gestión pública de los recursos, no se puede hacer nada desde el gobierno. Pues en el fondo tienen razón, no se puede, no se puede. Desde las instituciones solo no se puede. Como ellos quieren hacerlo, no se puede. Con mesas de negociación no se puede. Y lo saben perfectamente. ¿O es que Yolanda se piensa de verdad que sentándose en una mesa de negociación con la patronal, así de buen rollo, va a conseguir que ellos dejen de ingresar 56.000 millones de euros anuales, que fueron los que ingresaron las empresas del IBEX 35 en 2022? Cuando la gente está que no puede pagar la luz, ellos han aumentado sus beneficios un 35%. Y de verdad, la alternativa que nos plantean es el diálogo, es sentarnos con la patronal en una mesa de negociación a pedirles que, por favor, reduzcan sus beneficios y sus privilegios para que así podamos vivir mejor todos. Pues evidentemente no, así no se puede. Esa alternativa que nos están ofreciendo no es posible. No, igual que nosotros no somos idiotas y sabemos que así no se puede, ellos también lo saben. Ellos son perfectamente conscientes de que mediante el diálogo y la negociación no se van a conseguir nada y no se van a cambiar las cosas. Que sin confrontación y sin pelea con quienes tienen esos privilegios no podemos conseguir nada. Que los derechos no nos los van a regalar. Los derechos tenemos que arrebatárselos, los derechos tenemos que conquistarlos y tenemos que conquistarlos con la lucha. Y eso implica que vamos a tener que enfrentarnos para poder conquistar esos derechos y para poder arrebatárselos. Y por eso esos partidos reformistas, esas opciones reformistas, esas direcciones de los sindicatos mayoritarios tienen tanta responsabilidad, tienen una responsabilidad mayúscula en el contexto en el que estamos viviendo, en la crisis que estamos padeciendo y en la situación tanto laboral como de vida cotidiana en la que tenemos en el día a día. Porque ellos han seguido una política consciente de negociación
y de amortiguar todo conflicto social, toda conflictividad social y toda lucha social. En 2020, con la llegada de Podemos al gobierno, según los datos precisamente del Ministerio de Trabajo, el número de huelgas se redujo un 50%. Al llegar Podemos al gobierno, hay un 50% menos de huelga en el Estado español. Eso no es casual. Y tampoco es consecuencia de que de repente ya no haya conflictividad laboral, de que todos los conflictos laborales se hayan resuelto. No es esa la consecuencia. Eso responde a que desde 2020 hay una política decidida de amortiguar el conflicto laboral, el conflicto social y canalizarlo por la vía institucional, canalizarlo únicamente por la vía institucional. Y es una decisión consciente, además sabiendo que así no se consiguen los grandes cambios, que si no tenemos luchas masivas en las calles, que si no tenemos huelga y no tenemos al país paralizado, realmente no vamos a poder conseguir cambios sustanciales y cambios estructurales utilizando solo la vía institucional. Desarmar las luchas en la calle para ligarlas solo a las reivindicaciones institucionales es una responsabilidad mayúscula que tendrán que asumir esas direcciones y esos partidos reformistas que aún se autodenominan de izquierda. Porque somos conscientes de que realmente la confrontación es inevitable, que si queremos mejorar y tener unos empleos dignos vamos a tener que enfrentarnos a la patronal, que si queremos tener unos suministros y queremos tener el control de los suministros, vamos a tener que enfrentarnos a las grandes compañías de gas, a las hidroeléctricas, que si queremos tener viviendas dignas a precios asequibles, nos vamos a tener que enfrentar a la banca. Es inevitable. Y hay que dejar las cosas claras y no engañar a la gente con esas falsas ilusiones institucionales. Si queremos mejorar nuestras condiciones de vida hoy y nuestras condiciones laborales hoy, tenemos que levantarnos, pelear y estar dispuestos a la confrontación, a la lucha y el enfrentamiento. No hay otra manera. Pero no hay otra manera. No se trata además, no hay otra manera, no porque los grandes empresarios, porque los grandes banqueros sean unos tipos malos, malísimos que quieren robarnos, no, es sencillamente porque sus intereses y los nuestros están contrapuestos. Para que nosotros tengamos mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales, ellos tienen que renunciar a sus beneficios y a sus privilegios. Y evidentemente, por lógica, ellos no lo van a hacer de forma gratuita. Ellos también van a luchar y van a pelear para mantener esos beneficios y esos privilegios. Por tanto, es imposible que solo mediante la negociación lo vayamos a conseguir. Ellos van a luchar con todas las armas que tienen. Y una herramienta muy útil que tienen, un arma muy útil que les está resultando, es el arma psicológica, el arma subjetiva, ¿no? El hacernos creer que no podemos, el hacernos creer que no somos capaces, que no tenemos fuerzas para enfrentarnos a toda esa maquinaria económica, política, burocrática, administrativa. Hacernos creer que por más que lo intentemos, no hay otro mundo posible, no hay otra situación posible. No somos capaces de levantar alternativas, no somos capaces de oponernos, ¿no? Y para eso, cada vez más, nos aíslan, nos atomizan, nos individualizan, nos hacen competir unos contra otros, ¿no? Un mercado laboral ultra competitivo, nos hacen buscar el chivo expiatorio en aquellos que son todavía más débiles que nosotros, en los migrantes, nos desorientan completamente porque saben además precisamente lo peligroso que tiene el que nos uniéramos, ¿no? Y luego nos dicen que hay problemas de salud mental en la sociedad. En España, en el Estado español, resulta que se consumen demasiados ansiolíticos. Y es verdad, me ha dado por mirar el dato y el consumo de ansiolíticos en el Estado español en los últimos años ha subido 10 puntos desde la pandemia. 10 puntos. Digo, claro, normal. Si vivimos en un sistema que nos explota, vivimos en un sistema que nos aísla, vivimos en un sistema que nos hace competir unos contra otros, vivimos en un sistema que no nos deja tiempo para nada y aún así no llegamos a fin de mes, ¿cómo no va a consumir ansiolíticos la gente? ¿Cómo no va a haber problemas mentales? Si en un sistema que no es inhumano, sino que es antihumano, lo raro sería que no estuviéramos mal de la cabeza. Pero realmente no es un problema de salud mental. Las mentes están perfectamente sanas y por eso se rebelan contra este sistema. El problema no es de salud mental, el problema es estructural y el problema se llama capitalismo. El problema se llama la sociedad, el modelo social y económico en el que estamos viviendo.
Y para eso realmente pues no necesitamos ni psiquiatra ni ansiolíticos. Lo que necesitamos son herramientas de acción colectiva. Necesitamos asambleas autoorganizadas en los barrios y en los centros de trabajo. Necesitamos sindicatos combativos. Necesitamos partidos revolucionarios y rupturistas que planten cara verdaderamente al sistema, partidos de clase. Necesitamos herramientas que nos empoderen, que nos hagan entender que no estamos solos y que somos la mayoría social y que si nos plantamos juntos, efectivamente, sí podemos y sí somos capaces. Pero solo en la pelea colectiva y la pelea conjunta será cuando podamos ganar. Y no hay nada que empodere más que una lucha y una huelga. Nada empodera más que eso. Porque precisamente cuando paramos en una huelga, nos damos cuenta de que realmente somos nosotros quienes decidimos. Tomamos conciencia de que realmente quien tiene la sartén por el mango somos nosotros, la clase trabajadora. Que somos nosotros los que estamos produciendo los alimentos. Que somos nosotros los que estamos transformando las energías. Que somos nosotros quienes estamos haciendo que se mueva el servicio público. Que somos nosotros quienes hacemos mover a la sociedad. Que somos nosotros quienes hacemos que el mundo funcione. Y que si nosotros decidimos que paramos, el mundo se para. Y se para la economía, y se paran los negocios, y se paran los beneficios. Ese poder lo tomamos realmente cuando paramos, cuando estamos en medio de una lucha y cuando estamos en medio de una huelga. Y es muy importante que tengamos ese tipo de experiencia para tomar conciencia realmente del poder colectivo que tenemos conjuntamente. Y además no será de otra manera que podamos nosotros realmente, que estemos en condiciones, no ya de estar en una mejor correlación de fuerza para una negociación, sino que estemos en condiciones de poder imponer nuestras reivindicaciones, porque no será de otra manera que podamos conseguirlas, con una fuerza suficiente como para poder imponerla. Y hay huelgas y hay luchas, efectivamente, porque también nos quieren hacer creer que esto es una balsa de aceite, que no se mueve nada, que como no hay cambio posible, pues realmente no hay movilización posible. Nos llenan la televisión y los medios de comunicación con información puntuales que a nadie le interesan y ocultan todo tipo de luchas, ¿no?, que puedan estar dándose en el momento. El año pasado, la primavera, tuvimos una primavera caliente en toda Europa. Tuvimos las mayores movilizaciones que ha habido en el Reino Unido en los últimos años, con huelgas de ferrocarriles, con huelgas de sanitarios. Tuvieron movilizaciones importantes en Grecia también por los servicios públicos. En Portugal, en el sector de la educación, hubo huelgas también por los recortes que habían sufrido, los últimos recortes que habían sufrido en educación. En Francia hemos tenido el ejemplo más claro de movilizaciones completamente masivas, con huelgas también asociadas por el tema de las pensiones, ¿no?, por querer aumentar la edad de jubilación a los 64 años, que además tuvo la poca vergüenza el de UGT de ir allí a manifestarse con ellos cuando aquí firmó, no le tembló el pulso para firmar el aumento de las pensiones, ¿no?, el aumento de la edad de jubilación en el Estado español. Y aquí en el Estado español también hemos tenido movilizaciones y también ha habido luchas, aunque hayan sido algo más atomizadas. También los datos del Ministerio de Trabajo nos indican que el número de jornadas no trabajadas por las huelgas en 2022 casi se duplica con respecto a 2021, con lo cual hay conflictividad social, hay conflictividad laboral en el Estado español también. Lo que necesitamos es que esa conflictividad laboral no quede aislada cada uno en su centro de trabajo, sino que podamos tejer espacios de coordinación y colaboración de todas esas luchas para que realmente podamos ejercer presión efectiva. Tenemos el ejemplo de los compañeros del metal en Cádiz, de las huelgas que tuvieron en el metal en Cádiz, o de los compañeros de la panificadora Butrón también allí, que han estado más de 8 meses en huelga. Tenemos el ejemplo de las movilizaciones por la sanidad o por las pensiones, y tenemos el ejemplo más cercano de las compañeras de las camareras de piso que están también por aquí, que precisamente aquí en Granada decidieron plantarse en épocas de puente y convocar una huelga en épocas de puente, que es cuando más daño precisamente podían hacerle a las cadenas hoteleras, con una caja de resistencia que les permitía mantener la huelga aún teniendo trabajos tan precarios, y precisamente por optar por esa estrategia de lucha y de huelga consiguieron la mejora de sus condiciones laborales y que conseguir las reivindicaciones que planteaban, ¿no? Fue precisamente con la lucha y con la huelga como lo consiguieron. Y es así únicamente como vamos a poder conseguir los avances. Y lo mismo en materia de igualdad. No podríamos entender los avances que estamos viendo en materia de igualdad sin entender el movimiento feminista tan fuerte que hemos tenido aquí en el Estado español. Por eso, el contexto en el que estamos de cumbre social es el contexto perfecto para evidenciar
que todas esas luchas no pueden darse de forma atomizada, cada uno en su centro de trabajo, cada uno en su país, sino que necesitamos que esas luchas converjan con un fin común. Y necesitamos también plantar cara y decir que nuestra opción no va a ser mediante la negociación y mediante la vía institucional únicamente, sino que tiene que ser mediante la confrontación social y la lucha. Mañana tenemos la manifestación a las 12 de la mañana y será el momento de plantar cara, de decirle que no aceptamos esta Europa del capital, que no aceptamos esta Europa racista y esta Europa de la explotación y de la muerte, que creemos que otra Europa es posible y que otro mundo es posible y que estamos dispuestos a salir a la calle, a confrontar y a pelear para eso hacerlo posible. Así que nos vemos mañana en la manifestación. Compañeros y compañeras, doy paso al camarada Gaël Quirante de Nouveau Parti Anticapitaliste, NPA, Estado francés. Perdonad si se me traba un poco la lengua. Soy, como podéis notar y ver, hijo de inmigrantes del Estado español, de Andalucía, hijo de rojos, hijos de comunistas que tuvieron que salir del Estado español y que no se le ha olvidado lo que quiere decir tener que salir de su país, de su frontera, para comer, para vivir, para poder seguir con ese aliento de supervivencia, de poder seguir existiendo. Porque esta Europa del capital, esta Europa del capitalismo, son más, el año pasado, más de 3.800 migrantes, más del 11% de muertos, por solo el hecho de poder seguir viviendo. Y lo que defienden, desarrollan el racismo, en verdad lo que quieren es mantener su dominación, su poder. Hemos podido ver aquí que esta concentración de esta contracumbre en Granada ha permitido de desarrollar. Estamos bien protegidos, ¿eh? No nos va a pasar nada, creo yo. Drones que han podido verificar el conjunto de la militancia, de la gente que participa, que quiere cambiar esta Europa del capital por una Europa de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos protegidos también con lecheras por si no sabemos volver a nuestras casas o donde queramos ir. Pero en verdad lo que demuestra esta supervigilancia en lo que yo creía que me habían contado, lo que se veía por las redes sociales, el gobierno más progresista de la historia. Lo que demuestra en realidad es el miedo que tienen cuando nos organizamos, el miedo que tienen cuando nos enfrentamos al capital, a la patronal, a los racistas, a la extrema derecha, el miedo que tienen cuando empezamos, aunque sea de manera modesta, a estrechar lazos internacionalistas a nivel europeo entre jóvenes, entre trabajadoras y trabajadores de Europa. Y ese miedo tienen razón de sentirlo, porque en verdad cuando tú miras, ¿qué tenemos que hablar aquí? Ha sido desarrollado de manera estupenda por los compañeros y las compañeras. El capitalismo que genera inflación, cuando Garamendi, que creo que es el jefe de vuestra patronal, o nosotros en Francia, que tenemos la suerte de tener al hombre que tiene más dinero, más capital de todo el mundo, por delante del otro truán, que es Elon Musk. Esa gente quiere mantener su dominación. Inflación, racismo para dividir nuestra clase, desarrollo de la extrema derecha, coacción, cuando te levantas, te pones en huelga, resistes, te defiendes. En realidad saben, porque ven a nivel internacional, son explosiones sociales. Nuestra clase se levanta, no gana, no obtiene victorias, pero no acepta el mundo en el que vivimos. Y el debate que tenemos que plantear nosotros hoy en día es cómo damos confianza, cómo
damos confianza en la posibilidad de construir otra sociedad, otro mundo. ¿Cómo resistimos? Y no solo resistimos, ¿cómo construimos otra sociedad? ¿Cómo acabamos con la explotación? ¿Cómo acabamos con la opresión? Porque en realidad poca gente te dice, sí, los que tienen pelas, los que tienen tierra, los que explotan a los trabajadores y las trabajadoras. Pero ¿quién te dice, este mundo es maravilloso? ¿Quién te dice, podemos conseguir aquí en este mundo desarrollando, vivir y existiendo libremente y para el conjunto de nuestras familias? Nadie. Pero te dicen, ¿cómo cambiamos esto? No es factible, no es posible. Pero para hacer frente al capital y al capitalismo, a la explotación y a la opresión, no hay atajos, y a pas de raccourci, no hay lugar donde te puedas esconder, no hay una hierba más verde, no hay un lugar en el sol. Tenemos que hacer frente, y para hacer frente hace falta chispas, hace falta organizaciones militantes, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, que se unen, que se dan como proyecto de vida, como proyecto cotidiano, de hacer que esta explotación, que esta opresión acabe. No hay otro camino, obviamente, o con la patronal o con la clase obrera, pero en la calle con organizaciones obreras que plantean el cambio, acabar con el capitalismo y el sistema, o gente que colabora y que hace que esas luchas que llevan a cabo, como hemos conocido en el Estado español, con los movimientos y ocupaciones de plazas y el movimiento de los indignados, que hacen que esos movimientos se encierren en los parlamentos, se encierren en los municipios y acaben por aceptar el sistema de explotación y de opresión. Nosotros somos de los que decimos que no, somos los que decimos que claro que es complicado, pero para acabar con los abascales, para acabar con los Le Pen, para acabar con la extrema derecha, no acabaremos con ellos con papeletas en las urnas, acabaremos con ellos acabando con la ley trabajo, con la ley patronal, que permite, como lo ha dicho Pecci, de poder despedir sin que tenga el más mínimo sentido un contrato indefinido. Acabaremos con la extrema derecha, acabaremos con su color rancio, su hedor, acabaremos con ellos cuando acabemos y derroguemos las leyes mordazas. En Francia, la Loi Sécurité Global, que sigue vigente a pesar de este gobierno más progresista de la historia. Acabaremos con la extrema derecha cuando Marlaska, ministro del Interior, comparezca delante de un tribunal por lo que pasó y sucedió a las fronteras del Estado español con respecto a migrantes. Ahí acabaremos con la extrema derecha. Y para eso sabemos que en las empresas, en las plazas, en los lugares donde estudiamos, en nuestros barrios, hay que organizarse y hacer frente. ¡Qué orgullo para nosotros desde Francia! Muchas veces se dice la lucha de la clase obrera en Francia sobre la cuestión de las pensiones, otras luchas. Pero qué orgullo de ver a la clase obrera en Cádiz defender su salario contra la inflación, defender el respeto de los convenios, defenderlo incluso enfrentándose a la policía, a las tanquetas de este gobierno más progresista de la historia. Ese es nuestro camino, el camino de la lucha, el camino de la unidad de la clase obrera, el camino del enfrentamiento, cual sea el gobierno que gobierne, para defender los intereses de los que hacen que todo funcione y que todo pueda seguir funcionando, como lo hemos visto en el momento de la pandemia. Todos estos trabajadores y trabajadoras que se tragan como si fuéramos mierda, carteros en la gran distribución, recogedores de basura, sin nosotros no son nada. Y ese poder, esa fuerza, ese orgullo, esa dignidad obrera,
es la que defendemos. Esa chispa que somos hace que cuando la pólvora estalla, esa chispa hace que el conjunto de la clase a nivel internacional pueda plantear otro poder que no solo el colaborar con la clase burguesa, con la clase capitalista. No hay otra manera, o con la clase obrera o con la patronal. Frente a la extrema derecha, frente a todo eso. He empezado diciendo que yo era hijo de inmigrantes, rojos, comunistas. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a acabar con ellos? Yo qué sé. Tenemos un compañero en Francia que habla mucho de chinches de cama. Tú cuando tienes chinches de cama en casa no los dejas en tu casa. Esa colaboración. Es que todo ha sido así en el Estado español y siempre se plantea bajo la misma brújula de la supuesta unidad. Pero unidad de los de arriba, no de nuestra clase. Cuando en el 78 se acepta esta Constitución, ¿se acepta para hacer qué? Que esos chinches de cama no solo se queden en las camas, queden en el Estado, queden en la policía, queden en el ejército, queden en la justicia. Esos chinches de cama es todavía necesario acabar con ellos, pero en verdad acabar con todos los que defienden que es lógico vivir en un mundo en el cual una minoría posee las riquezas y explote a la mayoría que hace que funcione todo en este mundo. Con eso queremos acabar. Y eso nosotros lo llamamos comunismo, pero comunismo con la defensa cotidiana de la autoorganización, que los trabajadores en las empresas, en las fábricas, que los jóvenes donde estudien, que las amas de casa, los amos de casa en los barrios decidan de todo. Queremos un control total sobre el mundo, queremos un control total sobre lo que producimos, por qué lo producimos y para qué lo producimos. Y no diráis, sois locos. Los locos es los que piensan que en sistema capitalista se puede vivir feliz. Los locos son los que piensan que en un mundo donde se explota, donde se oprime, existe democracia. Los locos son los que piensan que se puede seguir viviendo en un planeta donde la más grande empresa le importa un bledo el cambio climático y cómo explote el planeta. Es urgente, urgente que nos apoderemos, nos organicemos y cambiemos esta situación, esta sociedad. ¿Qué contar? Orgullo que los camaradas, compañeros griegos del NPA, los compañeros y compañeras que veo menos ahora, pero que sé que son trabajadores y trabajadoras, jóvenes en la universidad, somos los que somos, pero es hora de salir a la calle, como decía Gabriel Celaya. Somos los que somos, pero es hora de unirse. Somos los que somos, pero es hora de reagruparse a nivel internacional. No hay escapatoria, no hay otro camino. Comunismo o barbarie, socialismo o barbarie, final y acabar con el capitalismo o someterse a él. Nosotros proponemos y queremos hacer ese acto de combatirlo y acabar con él. Gracias a los camaradas de Izar, gracias a los camaradas del NPA que se han desplazado, gracias a las compañeras y compañeras que irán a la manifestación. Mañana se empieza poco a poco, pero no hay otra opción. Reconstruir organizaciones que constituyan la unidad de nuestra clase cotidianamente en las fábricas donde estudiamos, donde vivimos. Eso propone el reagrupamiento de organizaciones que está aquí y por eso sencillamente los drones están, porque no quieren que eso exista. Quiere que pensemos que con papeleta acabamos con el capital, con el papeleta lo único que hacemos es acabar con árboles. Gracias a vosotros. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el meeting internacionalista de hoy. Queríamos invitaros también a todos y todas las que habéis acudido a ir ahora a las 10 de la noche a Bar en Ebro para poder hacer una recaudación y poder financiar el acto de hoy, el encuentro de mañana. Así que, compañeros y compañeras, muchas gracias y nos vemos ahora.